Si vos me preguntás por lo de la geografía física y la cuestión ambiental, y la verdad es que pienso y lo que tengo que decir es que me choqué, digamos, con la geografía física, porque como muchas veces pasa, no sé si ustedes la conocen a la profesora Adriana Villa. eh, yo la conozco a Adriana Villa, es profesora didáctica jubilada ya de la Universidad de Buenos Aires, y me quiere como una tía. Y una vez, yo hacía menos de un año que estaba recibido, me decía, Gustavo, vos tenés que empezar a concursar en la universidad, porque bueno, aunque te vaya a ir mal, es un entrenamiento, no una gimnasia, el ir participando en los concursos. Y me anoté en el concurso de geografía física, llevaba 9 meses de recibido, y acá estoy, hace 16 años trabajando en geografía física. Después nunca más en mi vida gané un concurso, nunca más en mi vida. Me tenté y dije, si gané el primero con nada de Claro. experiencia, termino en la ONU, y no, nunca más. Nunca más. Ese fue mi primer y único concurso de muchos que finalmente gané. Así que estoy en la cátedra de geografía física sin ser un especialista en la geografía física, la realidad es esa. Y allá, Y escúchame, la materia es cuatrimestral. ¿La estás dictando ahora o en el cuatrimestral primer del segundo, cuatrimestre? ¿Segundo? cuatrimestral del segundo cuatrimestre. En este Bien. momento estamos en plena cursada. Y, y bueno, y ahí estoy, eso. Bueno, Y después, bueno, viste, el avance hace que vaya yendo por otros caminos, pero la historia de claro. cómo estoy en geografía física es un choque, Es así, un choque, tal cual. un choque con la geografía física. Buenísimo. Bueno, y obviamente te agradecemos por el tiempo y porque yo no sabía que además estabas dictando la materia este cuatrimestre, así que debes estar con un montón de cosas. Así que bueno, muchas gracias y aprovechar los Zooms que van a ser dos, así que te escuchamos por donde vos quieras. Te tengo que poner como host, me habías Sí, dicho que así tenías puedo una compartir la presentación. pantalla. No me preguntes cómo se hace. eh, Ahí está, soy. ya Ahí estás. está, perfecto. Bueno, entonces espera que tengo que ver cómo hago esto. Acá. Eh, bueno, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Gracias, Diego, por la invitación. Estuve los últimos días pensando cómo hacer una introducción a la hidrología continental. Pensé en darle una vuelta más de tipo ambiental, pero luego pensé que lo ambiental está bastante más trabajado en los profesorados, en los institutos de formación docente, así que pensé en hacer algo más duro, por decirlo de alguna manera, más bien físico, más desde la geografía física. No porque crea que hay que enseñarlo así, sino porque creo que es una posibilidad de, bueno, poder eh, trabajar desde un enfoque bien físico-natural, que pueda complementar el otro enfoque ambiental que ustedes están tal vez más habituados y más acostumbrados a trabajar. Aparte, una Así que, cosa que, perdóname que te corte, que les sí, comento a claro. los chicos es que la única oportunidad que tienen de aprender estos contenidos físico-naturales es esta materia, porque ya el año que viene sí van a tener una materia más ambiental en los términos de la socionaturaleza. Así que no te Claro. preocupes por eso, porque bueno, lo importante es tu enfoque, digamos. En el profesorado Alfredo Palacios, en el que yo trabajo, y en la universidad sucede lo mismo. Es Ajá, la única materia que, bueno, en la universidad no tanto porque tiene geomorfología y otras materias, pero en el claro. profesorado Palacios es lo mismo. Los institutos de formación docentes en Capital tienen esto. Yo tengo que admitir a los nuevos que se suman, espera que ahora se los Ah, digo. mirá, no sabía. Entonces, bueno, y tenemos en el Palacios la misma lógica, ¿no? Que geografía Claro, física es geografía recontra refísica. claro, Y después ya claro. tienen un montón de otras materias ambientales con los que van haciendo de la información ambiental. Buenísimo. Espéreme un cachito. Yo pensé que Yo cuando quedamos a empiezo, doble de comando, pero no, sos vos el que acepta a la gente, perfecto. no tengo problema, estoy habituado a eso. Díganme cuando vean lo que yo veo, porque me quedo un poco Ahora, ciego. Ya estamos viendo, perfecto. Espéreme un cachito que lo quiero agrandar. Bueno, como les decía, la idea es hacer una presentación bien física, y les voy a pedir que dentro de lo posible sea lo más interactiva posible. Si ustedes tienen alguna pregunta, si creen que hay algo que no se entendió, si fue muy rápido o lo que fuera, me paran, ¿cómo se dice? Se desmutean y me interrumpen, y acá pensé para hacer una, una primera parte de la presentación un poco más interactiva para animarlos a que participen. Imagínense que yo les muestro esta foto, ¿no? ¿Se ve la foto? sí. Eh, y les pregunto, esta pregunta espantosa, que es la didáctica, dice, ¿qué no hay que hacer? ¿No? ¿Qué muestra la foto? Vamos a hacer lo que dicen que no hay que hacer. ¿Qué muestra la foto? ¿Quién me dice? ¿Quién me cuenta qué muestra la foto? ¿El cauce de un Eh, río? El cauce de un río.
¿Y lo identificás fácilmente cuál es el cauce del río? Perdón que no los veo, estoy ciego, no sé quién habló, pero le hablo al que me haya hablado. ¿Identificás fácilmente cuál es el cauce del río? Sí, ¿Cuál es? la parte marrón, el color marrón. La parte que tiene como un color amarillo, ¿no? Medio amarillento, medio Claro. marrón, que se distingue por el contraste de la vegetación muy exuberante, bien de cobertura vegetal densa, ¿no? Que contrasta ese verde oscuro con ese marrón clarito o amarillo. Y si la pregunta es cuál es en esta foto, cuál es el río, cuál es el cauce del río, la respuesta es bastante sencilla, ¿verdad? Bueno, sí, es lo que se ve que serpentea, ¿no? Si lo preguntáramos en primaria te dirían la viborita que está dando vueltas de acá para allá. Es una respuesta válida en primaria, ¿no? Un niño de segundo grado te diría, ay, bueno, arriba es la viborita, esa viborita amarilla que va y viene. Acá no hay ningún misterio, ninguna sorpresa, ninguna nada. Espérenme. ¿Y acá dónde está el río? No lo escuché nada tan rápidamente ahora. En el otro era la naranjita. ¿No? ¿Y acá dónde está el río? Y ahí está desbordado, así que no se ve claramente. ¿Y qué muestra la foto? A ver. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Mafalda. Mafalda, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Ya te lo pregunté. ¿Qué muestra la foto? Muestra una zona inundada. Hay como una especie de barrio en construcción y un desborde de un río. ¿Y cómo No sé. identificas Bueno, vos sabés que hay un río porque yo te estoy preguntando dónde está el río. Entonces ahí uno ya puede dar por hecho que ahí hay un cauce, ¿no? Que a la Sí. vista está desbordado. Estamos viendo una foto de una inundación. Eso no parecería haber ninguna duda. ¿Y cómo identificas que está desbordado? ¿Dónde ves el desborde? Y hay como una especie de barrera de vegetación densa que debería ser el límite y está traspasado de ese límite, pareciera. ¿Cuál límite? ¿A qué te referís con el límite? A esa especie de corredor o de borde de vegetación. Sí, ¿y ese límite de qué? ¿Del cauce decís? No te Podría entendí. serlo. Sí, podría Podría. serlo. A ver, otra que se anime. Vamos bien, ¿eh? Vamos bien, bien Mafalda. Que se anime a decirme dónde está el río. Está, ¿eh? La viborita está. Ahí les dio una pauta. Perdón, efectivamente lo que vos dijiste es muy cierto. A la izquierda de la imagen se ve una urbanización, ¿no? Pareciera ser un barrio cerrado, un country o algo de eso. Después, hacia la derecha, se ve una viborita verde, siguiendo con el vocabulario del nivel primario, y hacia la derecha la viborita verde, claramente una zona inundada. ¿Sí? Donde pareciera que el agua de este cauce se salió de cauce, ¿no? Y está inundada. Esperen que tengo que hablar y admitir gente al mismo tiempo. Ahí está. La viborita de la vegetación es el cauce. El cauce está escondido adentro de esa viborita de vegetación, que es lo que muchas veces se lo conoce como vegetación en galería o selva en galería, que suele ser esa vegetación que se forma a orillas de los cursos de agua. Este es el río Luján, no sé si lo conocen, en el norte de la provincia de Buenos Aires. El río Luján se los presento, está escondido adentro de esa viborita verde. Ese es el cauce del río Luján. Hacia la derecha del cauce del río Luján tenemos una zona severamente inundada, y hacia la izquierda, en la foto, ¿no?, del cauce del río Luján, tenemos una urbanización cerrada, un barrio cerrado, un country de la zona de Luján, que claramente no está inundado. ¿Sí? Los cuerpos de agua que se ven adentro de ese country no son inundación, sino que es parte de la composición paisajística que hacen estos emprendimientos urbanos para darle valor a ese suelo para después vendértelo caro. Y que para que justamente estando tan cerca del cauce de un río de llanura como es el río Luján, que tienen dinámicas de ascenso y descenso de caudal según la época del año, según las precipitaciones, las previsiones que hay que tomar cuando uno construye este tipo de urbanizaciones es elevar el terreno, ¿sí? Terraplenar,
para que te puedan vender a vos lo suficientemente caro con la certeza de que te digan, mira, no se va a inundar. Porque si vos pagás carísimo por un terreno en un country de eso y a la primera lluvia se te inunda, lo vas a ir a buscar al emprendedor inmobiliario y le vas a decir, amigo, se me inundó la casa. Entonces, con el mismo material que sacan de los fondos de esos lagos para construir los lagos, muchas veces rellenan y levantan el terreno para darle valor económico a ese suelo. Como contrapartida, queda que todo lo que no es terraplenado, que queda exento y con menor nivel de exposición a la inundación, se inunda todo el resto. Y seguramente si ese country no existiera, la inundación que veríamos a la derecha sería menos importante, menos extendida, ¿se entiende? Entonces, este jueguito que les propuse como para arrancar, que dije que no iba a ser algo ambiental, pero estoy metiendo lo ambiental, es para empezar a introducirnos en la cuestión de la hidrología continental y lo interesante y lo importante que representa. Aunque, porcentualmente, ustedes tal vez estos datos ya los tienen, esta información ya la conocen, porcentualmente la hidrología continental es despreciable en términos del volumen total de agua que tiene nuestro planeta. Ustedes saben que la mayor parte, casi la totalidad del agua disponible en el planeta, se encuentra como agua salada, ustedes ya lo trabajaron, me decía Diego, cuando vieron los océanos, en el agua salada del mar. Del 2,8% restante de agua dulce, para que se entienda los porcentajes que ven aquí en la imagen, de ese 2,8, 2,1, o sea que representaría más o menos el 70% de ese restante, es agua que se encuentra en estado sólido, congelada en glaciares continentales. ¿Sí? El 0,62, o sea, ya tenemos ahí 2,75 del 2,8, 2,77, completa agua subterránea, y solamente el 0,03% del agua de la hidrología que compone nuestro planeta está compuesto por agua superficial continental. Toda la sumatoria de los lagos, las lagunas y los ríos que forman parte de la hidrología continental representan solo el 0,03% del agua superficial de nuestro planeta. Como para que sepamos que vamos a estar hablando de algo que en términos porcentuales es insignificante, pero no hace falta que yo les cuente lo importante que representa el agua superficial para las sociedades humanas, y uno hace un recorrido histórico y la mayoría o la totalidad de las civilizaciones se han establecido siempre teniendo en cuenta la cercanía al acceso al agua, ¿no? Por lo importante que representa para la organización social y para la vida humana. Esto lo vimos en primer grado, en segundo grado, en tercer grado, en cuarto grado, quinto grado, sexto grado, todos los años de secundaria, y seguramente les suena, ¿no? Empezamos el eje hidrológico con esto mismo. Bien, el ciclo del agua. El ciclo del agua. Yo les busqué un grafiquito bien sencillo, porque esto tiene un montón. Acá no está el agua por transpiración, no está la absorción diferencial de la cobertura vegetal. Esto es bien sencillo, ¿no? El agua en el planeta circula, va cambiando de estado y circula, se evapora, se condensa, se forman nubes por acción del viento y las diferencias de temperatura que tiene la atmósfera. Los vientos, el aire se mueve de un lugar a otro, de los lugares de mayor presión a los lugares de menor presión. Por algún motivo, o por diferentes motivos, en algún momento ese agua que está condensada vuelve al estado líquido y precipita, y luego esa precipitación que cae en forma de agua de lluvia, agua dulce de lluvia, llega a la superficie y por pendiente vuelve, ya sea por la superficie o debajo de la superficie porque fue infiltrada, vuelve al mar para volver a ser evaporada. No lo dije rapidísimo, pero es algo que ustedes ya conocen. ¿Por qué decidí ponerles el ciclo del agua? Porque el ciclo del agua tiene un problema. Tiene varios problemas, pero tiene uno que es muy importante. Cuesta mucho cuando ustedes trabajan en la escuela o vayan a trabajar en la escuela, la cuestión hidrológica que está presente en la provincia de Buenos Aires en varios de los diseños curriculares. Cuesta mucho trabajar con los chicos y las chicas en el secundario la cuestión de la importancia del agua cuando están desde la salita de 5 diciéndole que el agua circula.
No sé si me explico. Sí. Si el agua circula, ¿cuál es el problema? Si circula. Si el agua va y viene, y cambia de estado y circula. Y lo que no le decimos, o no se les dice muchas veces en la formación primaria, es que este circuito es cerradito. No entra agua al sistema. Claro. ¿Sí? No se produce agua naturalmente. El agua que circula es la que está. Entonces es difícil generar la valoración del agua en tanto recurso, pónganlo desde el punto de vista que quieran, económico, cultural, social, simbólico, o lo que quieran, cuando le estamos diciendo todos los años que cuál es el problema, si el agua, vos mira esto, de hecho se llama ciclo. Claro. Del momento en el que se llama ciclo, es un ciclo. Y te miran y te dicen, pero entonces, Gustavo, ¿cuál es el problema? Si es un ciclo, si el agua va y viene. Y no decimos que no se genera agua nueva, no decimos que el planeta no produce agua nueva, no decimos que una buena parte de esa circulación de agua tiene elevadísimos niveles de contaminación. Eso no aparece en el ciclo del agua, no aparece nunca. El agua que circula siempre es celestita, ¿no? Que es como se simboliza el agua, siempre de una manera celestita, no aparece esa agua amarilla, naranja, que Mafalda no sabía muy bien qué color era del río del Amazonas. El agua, la hidrología continental, se parece bastante poco a este dibujo. Claro. Bastante poco. Entonces, y pasa lo mismo con los ¿cómo se dice? Con los acuíferos. Ya después cuando lleguemos a eso, lo vamos a ver. Les quería mencionar esto del ciclo del agua por esto que les cuento de cómo uno tiene que tener mucho cuidado cuando trabaja el ciclo del agua en la escuela, de no generar esa sensación de inagotabilidad que da el presentarlo como un ciclo. Porque si no, pareciera que entonces no representa ningún problema. Porque el agua cambia de estado, va, viene, y está siempre, ¿no? Muy, al mismo tiempo muy urbano, por decirlo de alguna manera, y muy bonaerense. Si vos vas y enseñás el ciclo del agua de este modo, en la localidad de San Juan, donde llueven 150 milímetros de agua por año, te miran como un poco raro y te dicen, pero nosotros vivimos en la montaña y ese agua yo no la veo. ¿A dónde está ese agua? ¿No? Es como una cuestión muy citadina, si quieren, muy urbana, muy de la provincia de Buenos Aires, que este tipo de problemas no los tenemos, por lo menos no donde Tengo una vivimos. pregunta, Gustavo. Sí. ¿Esto vos crees que tiene que ver, vos ya has hecho estas preguntas en tus entrevistas, con ciertos intereses que buscan que nosotros veamos al agua como un ciclo, o es más que nada una mirada ingenua de la educación ambiental? O de la educación ¿Me de la preguntas a escuela, mí? Yo digamos. creo que Sí. sí, no creo que es una mirada completamente ingenua y desproblematizada. Ajá. Digamos, la educación ambiental y en general este tipo de contenidos están tirados por un tren que desproblematiza todo, ¿no? Claro. Entonces, esto es también una de las tantas formas en las que se presenta algo a los estudiantes y a las estudiantes en donde no hay ningún conflicto. En este dibujo que yo les estoy mostrando no hay conflicto. No. No hay conflicto. Y en cada uno de los puntos de las etapas, en la evaporación, en la condensación, en la precipitación e infiltración, podríamos trabajarlo desde el conflicto. Podría trabajarse desde el conflicto. El tema de la infiltración, miren si no pueden trabajar el tema de la infiltración, trabajando los incendios que estamos teniendo en este momento y cómo va a cambiar la capacidad de infiltración que va a tener ese suelo antes y después de tener 120.000 hectáreas de bosque que ya no está más. Miren como si querés podés problematizar la infiltración. Sin embargo, presentado así, y ojalá fuera presentado pero que dé como disparador para otras cosas. No, se presenta esto, te enseñan el sólido, líquido y gaseoso como si fuera la delantera de un equipo de fútbol de los 80, ¿no? Aparte te la dicen siempre en ese orden, sólido, líquido y gaseoso, vos decís gaseoso, líquido y sólido y ya te mareás, ¿no? Está presentado de un modo que, bueno, tiene su complejidad. Avanzo porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. Este es un dibujito sumamente sencillo también de lo que es una cuenca hidrográfica, que lo voy a ir yendo y viniendo para ir explicándole o mostrándoles algunos conceptos que son necesarios tener en cuenta cuando uno conceptualiza sobre lo que es una cuenca hidrográfica. Primera confusión que suele aparecer en nuestros sentido común es confundir a las cuencas hidrográficas con las redes de ríos. ¿Sí? Claro. Un río es como el que vimos antes, ¿sí? El Amazonas o el Luján, que no es una cuenca. La cuenca representa todo el área de drenaje en donde hay colectores, donde el agua se colecta y circula, que podría ser un río. En este caso,
voy a ir yendo y viniendo de la imagen a la otra diapositiva. La cuenca hidrográfica sería, no sé si ustedes ven mi cursor, sería todo el área que está circunscrita dentro de esta área amarilla, por decirlo de alguna manera, que incluye los cursos de agua y todo el área circundante, que tiene como característica que cualquier gota de agua que vaya a caer dentro de esta cuenca hidrográfica va a drenar hacia alguno de estos colectores. ¿Sí? Si nosotros pusiéramos en esta imagen una lluvia y pudiéramos simular una lluvia, cada gota de agua que caiga de la línea punteadita amarilla para adentro va a terminar en esta desembocadura. Por pendiente, va a ir de las zonas más altas a las zonas más bajas, en algún momento va a llegar a alguno de estos colectores y va a terminar en la misma desembocadura. Esto respecto de que es un área de drenaje. El concepto de divisoria de aguas es un concepto complejo y es lo que divide una cuenca de otras. En este caso sería la curva amarilla. El concepto de divisoria de aguas es, como su propio nombre lo indica, una divisoria de aguas. Si ustedes se imaginan una montaña, suelen ser las partes más altas de la cuenca, una gota que cae de una ladera de la montaña va a ir para una dirección, y la otra gota de agua que cae del otro lado de la ladera de la montaña va a ir a otra dirección. Eso va a dividir dos cuencas hidrográficas distintas. ¿Sí? En este dibujo, por ejemplo, ahí perdí el cursor. Si pudiéramos tridimensionar esto, que es medio complicado, pero si una gota de agua cayera del otro lado de la línea amarilla, se va a ir para otro lado, que no sabemos cuál es, pero no va a formar parte de este área de drenaje. Y eso va a dividir una cuenca de otra. Y siempre, cualquier lugar que estemos sobre la hidrología continental, vamos a estar formando parte de una cuenca y únicamente de una cuenca. No hay superposición de cuencas. ¿Sí? Las cuencas siempre son unidades de análisis independientes. Esto representa un enorme problema desde un montón de aspectos, porque, bueno, este dibujito que yo les hice es muy lindo, pero hay algunas cuencas hidrográficas que son muy grandes, en donde toda su enorme área de drenaje puede atravesar distintas jurisdicciones, distintos municipios, distintas provincias, y cuando no, distintos países, con diferentes políticas de manejo de agua, con diferentes políticas hidrológicas, y que a veces cuesta ponerse de acuerdo, porque esto funciona como un sistema. Y lo que pasa en cualquier parte de la cuenca afecta aguas abajo a quien esté. Y capaz que quien está aguas abajo, que se ve afectado por las decisiones que se tomaron aguas arriba, forma parte de otro municipio, de otra provincia, de otro país. Entonces, no tomar en cuenta a la cuenca como una unidad hidrológica es un problema. Bien, ustedes habrán escuchado alguna vez hablar de las divisiones de una cuenca, ¿no? La cuenca alta, la cuenca media y la cuenca baja. Bueno, no sé, Diego, si ellos tienen vos me has dicho que sí, el texto de Tarbuk, en donde trabaja la cuestión de la hidrología continental. Tarbuk le llama a la cuenca alta, esperen que me quiero fijar que me lo noté, como la cuenca de producción de sedimentos, sería la parte más elevada de la cuenca, por eso se llama cuenca alta. La cuenca alta tiene la característica de que tiene mucha pendiente, y el agua adquiere mucha velocidad y mucho poder erosivo. Entonces ahí se producen los sedimentos que luego van a ser transportados aguas abajo. ¿Sí? La cuenca media es la que Tarbuk llama la cuenca de transporte, que sería la intermedia entre la alta y la baja, o sea, esos sedimentos que fueron erosionados por la velocidad y la energía que tiene el paisaje en las zonas altas por pendiente y por gravedad, van siendo erosionados, van siendo transportados en la cuenca media, y finalmente la cuenca baja, que es la cuenca de deposición o depositación, o de depósito de los sedimentos, que es cuando la pendiente se empieza a planchar, la energía que tiene el agua para transportar sedimentos disminuye porque disminuye la velocidad, y esos sedimentos que está trayendo el agua se empiezan a depositar o en las orillas o en el fondo o lo que fuera. Entonces, uno puede dividir a la cuenca en estos tres aspectos, teniendo en cuenta algo que esto es muy importante, muy, muy importante. En los tres sectores de la cuenca sucede erosión, transporte y sedimentación. Solo que en la cuenca alta predomina la erosión, en la cuenca media predomina el transporte, y en la cuenca baja predomina la deposición o el depósito de los sedimentos. Por ejemplo, un problema enorme que tenemos acá en el puerto de Buenos Aires es que, como en la cuenca del Río de la Plata desembocan
todas las aguas y todos los sedimentos que trae la cuenca del río Uruguay y del río Paraná, es una desembocadura, este estuario, ¿no? Este río que tiene dinámica que no es de río, como es el Río de la Plata, tiene un aporte de sedimentos monstruoso, diario. Entonces, para poder darle circulación y usabilidad al puerto, ahí nos ponen que se nos quedan 10 minutitos de esta reunión, para darle usabilidad al puerto, se requieren trabajos de drenaje permanentes, porque todos esos sedimentos, como hay muy poquita pendiente, se van depositando en el fondo del Río de la Plata. Ustedes saben, no sé si conocen, pero el Río de la Plata es enorme en su extensión, esto que cuentan que los conquistadores lo confundían con un océano, y sin embargo no tiene profundidad. Llama mucho la atención cuando uno atraviesa el Río de la Plata, mirar las cartas náuticas y ver que salvo en las zonas donde está dragado, las profundidades se miden en metros con 0, ¿sí? Y te marcan 0,7 metros, 0,9 metros, 0,4 metros. Esto significa que si vos te tirás del barco y nadás 5 metros para allá, 5 metros para allá, y salís de la zona de dragado, el agua te llega a la cintura, prácticamente en toda la extensión del Río de la Plata. Eso es porque se sedimenta, se depositan los sedimentos que fueron transportados anteriormente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? No los veo, pero... Sí, una pregunta. Entonces, ¿siempre va a estar asociado el relieve al concepto de cuencas? ¿A qué te referís con el relieve? ¿A la Por división ejemplo, de las cuencas? la división de cuencas o esta división de alta, media y baja. Sí, sí. Siempre de manera relativa, digamos. Esto es una... esperen que se me traba. Esto es un esquema. Que Sí, puede ser que la cual. cuenca sea así, como puede que no. Ahora, siempre en una cuenca, por más que vos no tengas las nacientes en las montañas y las desembocaduras en el océano, siempre vas a tener lugares que relativamente van a ser más elevados y lugares que relativamente van a ser menos elevados, ¿sí? Aunque sea poquito. Aquí en la ciudad de La Plata, la inundación en el año 2013 demostró que, a pesar de que tenemos 25 metros, 30 metros de cota sobre el nivel del mar, vivir a 30 o a 28 metros sobre el nivel del mar fue la diferencia entre tener agua dentro de tu casa o no tenerla. Inundarte o tener 2 metros de agua dentro de tu casa. Y la diferencia eran 2 metros. Entonces, Tal cual. relativamente se vuelven diferencias importantes en términos de lo que vos decís del relieve, de la topografía del lugar. Bien, algunos conceptos, ¿no? Antes de que se nos termine esta primera reunión. El concepto de cauce, bueno, ya lo vimos cuando vimos la foto en el Amazonas, es el lugar donde discurre el agua. La velocidad que se mide en metros por segundo o en kilómetros por hora tiene que ver con lo que decía Mafalda antes, digamos, en diferentes lugares de la cuenca, por la diferente energía que tiene el paisaje y por los diferentes niveles de pendiente, la velocidad de un cauce va a ir variando. El caudal son los metros cúbicos por segundo que pasan por un determinado lugar, una determinada cota donde se mide el caudal. Es muy importante porque se calcula siempre en un promedio. Yo tengo acá algunos, por ejemplo, el río Paraná tiene 14.900 metros cúbicos por segundo de caudal promedio. Un montón, imagínense la cantidad de agua que significa eso. Queda poquito al lado de los 212.000 metros cúbicos por segundo que tiene el río Amazonas, por ejemplo, ¿no? Claro. Y que es muy importante, esto se los quiero destacar, en este caso es muy importante el concepto de promedio, porque a veces las variaciones de caudal a lo largo del año, estacionalmente, son muy notorias. Muy, muy notorias. Entonces, saber qué es un promedio es como ¿cómo se dice? El ingreso per cápita, ¿cómo se llama? El PBI per cápita. Claro. ¿No? El hecho de que todos tenemos $5.000 de PBI per cápita no significa que todos tenemos $5.000 en el bolsillo, sino que es una el caudal es algo así. No significa que siempre el caudal es el mismo, es un concepto de promedio medio raro. A veces puede haber, yo ahora les voy a mostrar un hidrograma, puede haber variaciones de caudal muy notorias. ¿Sí? Y voy a usar los últimos 5 minutos para los dos últimos conceptos. El concepto de las márgenes de un cauce o las márgenes de un río, parece una pavada, pero a veces no es tan sencillo. Tiene que ver con cuáles son los límites de dónde va el cauce y cómo se establece cuál es el margen izquierdo y cuál es el margen derecho. Ustedes saben cómo se hace, no sé si lo han trabajado o no lo han trabajado. Si yo vuelvo acá.
¿Y cómo sé cuál es el margen izquierdo o cuál es el margen derecho de ese río? Le digo, a ver, vamos a localizar un hotel en la margen izquierda de este río. Y ustedes me miran y me dicen, ¿cuál es la margen izquierda? Encima de esto que está súper serpenteado y súper meandroso. Los maté, acá. ¿Nadie sabe cómo se calcula la margen? ¿Cómo se establece cuál es la margen? Para evitar conflictos de tipo, yo lo estoy mirando de acá y vos lo estás mirando de allá, y para mí la izquierda es la derecha y para vos la derecha es la izquierda, que es algo que podría pasar mucho más en un río meandroso, para establecer la margen se establece la dirección de circulación del agua. Ah, ¿Sí? Entonces hay que fijarse para dónde circula el agua para decir, si yo estoy bajando con el agua, qué tengo a mi izquierda y qué tengo a mi derecha. Y esa va a ser la margen izquierda y va a ser la margen derecha. En esta foto no sabemos, porque no sabemos para dónde circula el agua. Pero si nosotros tuviéramos la información de para dónde circula el agua, diríamos, bueno, la margen izquierda es la que queda a la izquierda si miramos para dónde va el agua, y la derecha lo mismo. Y por último, antes de que terminemos esta reunión, la cuestión de cómo se juntan, ¿no? Cuando la unión de diferentes cursos de agua formando otros. Fíjense, no sé, se me pierde. Si ven mi cursor, por ejemplo, acá viene este curso de agua que se junta con este y se junta con este y forman este, ¿no? Y nosotros usamos indistintamente el concepto de tributario o el concepto de afluente, ¿no? Este curso de agua es tributario de este o este curso es afluente de este. Les hago esta aclaración para una precisión conceptual que no está de más tener. Físicamente no hay diferencia. O sea, es el curso de un río que se junta con otro. Para definir si le vamos a llamar tributario o le vamos a llamar afluente, dependerá de los nombres que tengan esos cursos de agua. Es una cuestión, se me fue el nombre de cómo se llama ahora las cosas que se analizan los nombres. ¿Cómo se llaman? la etimología. La etimología. Por ejemplo, si este río se llama A, no sé si ven, este se Sí. llama B, y este se llama D, se llama C, y los tres juntos forman el D, el A, el B y el C son tributarios, perdón, dije mal, son afluentes del D, porque entre los tres forman uno nuevo, que se llama distinto. ¿Me siguen? Si este son afluentes, dije mal antes, afluentes. Si este se llama E, y se junta con el F, y después que se junta con el E, el F se sigue llamando F, el E es tributario. ¿Se entendió o lo digo de vuelta? Quedó medio raro. Cuando dos, supónganse, el Paraná y el Uruguay se juntan y forman el Río de la Plata. Son afluentes del Río de la Plata. Ahora, el río Luján es tributario del río Paraná. Porque cuando el río Luján desemboca en el río Paraná, no cambia de nombre el río Paraná. ¿Sí? Sí. Quedó medio confuso. Físicamente es lo mismo, porque son aguas que desembocan en otras. Lo que va a cambiar si le llamamos tributario o afluente, para poder expresarlo correctamente, tendrá que ver que tributarios suelen ser ríos pequeños que desembocan en un río más grande y al más grande no le cambian el nombre, entonces son tributarios, o cuando confluyen dos importantes y a partir de ahí el río cambia de nombre y se llama, en ese caso se llaman afluentes. Diego, queda 1 minuto 20. ¿Querés que cortamos y retomamos? Dale, cortamos así queda prolijo y nos metemos al toque, ¿te parece? En ¿Les el mismo parece? link, ¿verdad? El mismo link, mismo canal. Muy bien. Perfecto. Perfecto.